¿Quién iba a pensar que un moderno electrodoméstico enviado desde México cambiaría drásticamente la vida de una mujer que comenzaba a mostrar signos de deterioro cognitivo? En esta ocasión, les compartimos un episodio conmovedor donde la tecnología inclusiva y la rica cultura del cacao cruzaron el océano para devolverle la alegría de vivir a una mujer de la tercera edad. La protagonista de esta historia es Emily, una mujer británica de 32 años que vive con su esposo James en un tranquilo barrio residencial de Londres. Llevan 5 años de casados y disfrutan de una vida pacífica y feliz. James trabaja en una empresa de comercio internacional. Como está a cargo de la región de América Latina, los viajes de negocios al extranjero son algo común. Una tarde, al regresar del trabajo, James se dirigió a Emily con una expresión más animada de lo habitual. Emily, me acaban de avisar que el mes que viene tengo que ir de viaje de negocios a la Ciudad de México por unas 2 semanas. Al escuchar esas palabras, una idea cruzó por la mente de Emily. Resultaba que tenía acumulados bastantes días de vacaciones que no había podido tomar. Desde hacía mucho tiempo sentía una gran fascinación por México, su cultura vibrante, sus paisajes coloridos y, por supuesto, su gastronomía inigualable. Era un lugar que siempre había soñado visitar. «Oye, James, ¿crees que pueda acompañarte?», preguntó Emily. «Mientras tú estás trabajando, yo puedo aprovechar para turistear por mi cuenta». James asintió con una gran sonrisa. Así fue como se decidió el que sería el primer viaje de Emily a México. De inmediato, comenzaron a organizar los vuelos y a reservar el hotel. Emily compró guías de viaje, se puso a investigar los mejores lugares de la Ciudad de México y contaba los días con emoción. Sin embargo, una noche, justo a 2 semanas de la partida, sonó el celular de Emily. En la pantalla brillaba el nombre de su madre, Catherine. Era muy raro que su mamá la llamara entre semana por la noche, ya que normalmente preferían platicar con calma los fines de semana. «Emily, ¿tienes un momento? Necesito platicar contigo de algo». La voz de su madre al otro lado de la línea sonaba apagada. Emily sintió un nudo en el estómago mientras se sentaba en el sofá. «¿Qué pasó, mamá? ¿Todo bien?» «La verdad es que es sobre tu abuela». Lo que su madre le contó hizo que el corazón de Emily se encogiera. Su abuela Margaret, de 82 años, vivía con Catherine desde que su abuelo había fallecido. Pero últimamente, las cosas no andaban bien. Últimamente repite las mismas historias una y otra vez. Me vuelve a preguntar cosas que le acabo de explicar hace un minuto. Además, a veces ni siquiera recuerda si ya desayunó o no. Catherine le explicó que había consultado a un médico, quien le indicó que la memoria y la capacidad de juicio de Margaret estaban empezando a deteriorarse. Podría tratarse de las primeras etapas de la demencia. Al escuchar eso, a Emily le dolió el alma. Margaret era una persona irreemplazable en su vida. Cuando Emily era niña y sus padres trabajaban todo el día, pasaba las tardes y los fines de semana en casa de su abuela. Siempre la recibía con los brazos abiertos y una calidez inmensa. Lo que Emily nunca podría olvidar era el sabor del té negro que Margaret le preparaba. La abuela era sumamente meticulosa a la hora de servir el té, la elección de las hojas, la temperatura del agua, el tiempo exacto de reposo, cuidaba cada detalle con esmero para lograr la taza perfecta. Los cones caseros que acompañaban ese té, untados con mantequilla y mermelada, eran el momento favorito del día para Emily. «Mamá, ¿y qué ha pasado con su té? ¿Todavía se lo prepara ella misma?». Al preguntar esto, su madre dejó escapar un profundo suspiro. «Ese es el problema. Ya no le permitimos servir el agua». «¿Por qué?». «El mes pasado dejó la tetera en la estufa prendida y se olvidó por completo. El agua se evaporó hasta que empezó a salir humo. Estuvimos a nada de que ocurriera un incendio terrible. Desde ese día, me da pavor dejarla usar la estufa». Emily se quedó sin palabras. Para Margaret, preparar su té no era solo una tarea doméstica. Era un ritual sagrado que había mantenido por años, una actividad que le daba sentido y estructura a sus días. Perder esa alegría, la taza matutina para empezar el día, el momento de paz por la tarde, ¿qué tan sola y triste la haría sentir? Últimamente se la pasa todo el día sentada, con la mirada perdida,
continuó su madre. Ve la televisión pero casi no reacciona, y cuando le hablas parece que está en otro mundo. Ha perdido por completo su chispa. La voz de su madre denotaba una profunda preocupación y tristeza. Al colgar el teléfono, Emily se quedó paralizada en el sofá por un buen rato. Pensar en Margaret, tan lejos de ella, le oprimía el pecho. Había estado tan emocionada por su viaje a México, pero ahora no podía sacarse a su abuela de la cabeza. ¿No hay nada que pueda hacer por ella?, se preguntaba, aunque no encontraba ninguna respuesta clara. Un descubrimiento en Coyoacán. Con esa vaga sensación de ansiedad y tristeza, llegó el día de partir hacia México. Tras un vuelo de casi 12 horas, Emily y James aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Todo en aquel lugar era nuevo y fascinante para ella, el bullicio lleno de vida, los colores vibrantes de las calles, la majestuosidad de la arquitectura colonial contrastando con los rascacielos modernos. Mientras James trabajaba entre semana, Emily paseó sola por la ciudad. Caminó por el Zócalo, se maravilló con las avenidas arboladas de Polanco y visitó los museos. A pesar de disfrutar cada descubrimiento, en un rincón de su mente siempre estaba Margaret. ¿Qué estará haciendo mi abuela en Inglaterra en este momento?, pensaba a menudo. El sábado de su sexta jornada en México, James tuvo el día libre. Carlos, un compañero de la oficina, me recomendó muchísimo un lugar tradicional en Coyoacán. ¿Vamos? Tomaron un transporte y llegaron a las empedradas calles de Coyoacán, entrando a una pintoresca cafetería y chocolatería artesanal. Al cruzar la puerta, un aroma dulce a cacao tostado, canela y especias los envolvió. La dueña, doña Rosa, una mujer de unos 50 y tantos años con una sonrisa amable, los recibió cálidamente y, en un inglés un poco masticado, los invitó a sentarse. Pásenle, están en su casa. ¿Les ofrezco un chocolatito caliente tradicional? Lo primero que le sirvió fue un espumoso chocolate de agua oaxaqueño, servido en unas hermosas tazas de barro. Mientras doña Rosa batía la mezcla con un utensilio de madera tallada llamado molinillo, les explicó. Sé que en Inglaterra toman el té con agua muy hirviendo. Pero nuestro chocolate tradicional requiere su tiempo, su temperatura exacta para no quemar el cacao y, sobre todo, mucho corazón al batirlo para sacarle esta espuma. Al probarlo, Emily experimentó un sabor que nunca antes había sentido. Tenía un dulzor complejo, notas a canela y un toque rústico y reconfortante. Era una bebida que abrazaba el alma. Para nosotros los mexicanos, continuó doña Rosa, preparar comida o bebida para alguien no es solo cocinar. Es un apapacho, es decir, un abrazo con el alma. Cuando preparas esto para alguien, le estás entregando tu cariño y tu tiempo. Al escuchar esas palabras, la imagen de Margaret apareció vívidamente en la mente de Emily. Margaret también preparaba su té con ese mismo amor pensando en ella. Al pensarlo, su semblante se entristeció. James notó la reacción de Emily y le explicó la situación a doña Rosa, lo importante que era para Margaret preparar su té, el susto con la estufa y cómo le habían prohibido volver a hervir agua. Doña Rosa los escuchó con atención y empatía, y luego dijo. ¡Ay, mijos! ¿Y por qué no le llevan una de esas chocolateras y hervidoras eléctricas modernas que usamos acá? Como no usan fuego, son súper seguras, y ahorita vienen con muchos detalles pensados para que los abuelitos no batallen. A Emily se le iluminaron los ojos. Si le llevaban eso, tal vez Margaret podría volver a preparar su té de forma segura. Tecnología y calidez mexicana. Al día siguiente, con la ayuda de Carlos, los tres se dirigieron a una gran tienda departamental en un importante centro comercial de la ciudad. En el departamento de electrodomésticos de cocina, había decenas de máquinas modernas. No puedo creer la cantidad de opciones que hay, exclamó Emily. Carlos les explicó, aquí en México nos encanta juntarnos en familia a tomar café de olla o chocolate con pan dulce. Estos aparatos ya son básicos en muchas casas. Además, como en nuestras familias los abuelos son el pilar del hogar, las marcas han desarrollado equipos muy seguros y fáciles de usar para ellos. El encargado de la tienda les mostró un modelo de exportación, perfecto para el voltaje de 240 voltios del Reino Unido, por lo que no habría problema al enchufarlo en Londres.
Carlos hizo de traductor mientras el vendedor detallaba las características. El aparato era una maravilla. Cuerpo de doble pared térmica, el exterior nunca se calienta, evitando quemaduras. Servicio automático por botón. No es necesario levantar la pesada jarra para servir el líquido. Bloqueo de seguridad. Previene que se encienda por error. Sistema antiderrame. Si el aparato se cae, la tapa hermética evita que el líquido hirviendo salpique. Los fabricantes en México le han puesto mucho empeño a la seguridad para proteger a las familias, explicó Carlos. En esta máquina hay mucho de ese cuidado. Emily no lo dudó un segundo y la compró. Nunca imaginó que un electrodoméstico pudiera estar diseñado con tanta empatía. Antes de regresar a Londres, pasaron nuevamente a ver a Doña Rosa para contarle las buenas noticias. Ella se alegró muchísimo y les recomendó llevar también cacao auténtico y dulces mexicanos. Sería hermoso que estrenara su maquinita nueva probando un verdadero chocolate mexicano, sugirió Doña Rosa. Emily compró tablillas de chocolate con almendra, café de olla y dulces típicos, alegrías de amaranto, glorias y algunas conchas, pan dulce. Todo empacado con cuidado, imaginando la sonrisa de Margaret. Ojalá que su abuelita vuelva a disfrutar de sus tardes de té y, ahora, de chocolate. Mi casa es su casa, les dijo Doña Rosa al despedirse. Esas cálidas palabras se grabaron profundamente en el corazón de Emily. El despertar de los recuerdos. Las 2 semanas en México pasaron volando. Emily y James regresaron a Inglaterra con las maletas llenas de recuerdos y el preciado regalo para Margaret. En cuanto desempacó, Emily preparó el paquete, envolvió la hervidora eléctrica cuidadosamente, guardó el cacao y el pan dulce para que no se maltrataran, y al día siguiente lo envió por correo a casa de su madre. Esa misma noche, la llamó. Mamá, yo creo que pasado mañana llega un paquete. Son cosas que compré en México para la abuela. ¡Ay, qué lindo! Recuerdos de México. Seguro le van a gustar, respondió Catherine, con un tono un poco más animado. Emily le explicó lo de la máquina, que no usaba fuego, que era segura, que servía con solo apretar un botón y que estaba diseñada pensando en personas mayores. Su madre escuchaba asombrada, pero no pudo evitar dejar escapar una duda. Es un regalo precioso, mi amor. Pero últimamente tu abuela no muestra interés por nada. Ojalá de verdad le guste. Emily sintió un poco de miedo, pero decidió confiar en el cariño con el que había elegido el regalo. Unos días después, el teléfono sonó. Eran apenas las 7 de la mañana. ¿Qué habrá pasado para que llame tan temprano?, pensó Emily con el corazón a 1000 por hora. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan temprano? Emily, es increíble. Tu abuela ha cambiado por completo, exclamó su madre al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿De qué hablas? Empezó a prepararse sus bebidas ella sola otra vez. ¿De verdad? ¿Usando la máquina de México? Sí. Ayer por la tarde, yo estaba leyendo el manual de instrucciones del aparato y ella se sentó a mi lado. Estábamos viendo el librito cuando, de repente, tomó el paquete de tablillas de cacao. Según contó Catherine, Margaret abrió el paquete y olió profundamente el aroma del cacao tostado y la canela. En ese preciso instante, la expresión de su rostro se transformó. Puso una cara que no te puedo describir, Emily. Era una mezcla de nostalgia, melancolía, pero también de una alegría inmensa. Y me dijo, quiero prepararme esto yo misma. Catherine, estupefacta, le enseñó cómo usar los botones. Encendió el aparato, seleccionó la temperatura y esperó. Margaret estaba sumamente concentrada, intentando memorizar cada paso. Tenías que haberle visto la cara cuando estuvo listo. Le brillaban los ojos como a una niña pequeña. Margaret se sirvió el chocolate en una taza, la sostuvo con ambas manos para sentir el calor y disfrutó el aroma lentamente. Le dio un pequeño sorbo y suspiró. ¡Ah! Este aroma. Cuánto lo extrañaba. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas mientras apretaba el auricular. Y eso no es todo, continuó su madre. Hoy en la mañana volvió a usar la máquina, esta vez para hervir agua para su té. Cuando bajé a la cocina,
Ya estaba parada frente a la maquinita y me dijo, «Buenos días, Catherine. Ya puse el agua para el té». No lo puedo creer. Hacía meses que no la veía con tanta vida. El secreto de 1960. El sábado por la mañana, Emily manejó hasta la casa de su madre. Al abrir la puerta principal, un leve pero inconfundible aroma a té negro y a pan dulce horneado la recibió. Al entrar a la sala, vio una escena que parecía un sueño. Margaret estaba de pie frente a la moderna maquinita, sosteniendo una taza con una expresión de total serenidad. «Abuela». Margaret levantó la vista y sonrió. Era esa misma sonrisa cálida y brillante que Emily recordaba de su infancia. «Emily, qué bueno que viniste. Siéntate, te preparo un té o si prefieres, de ese chocolate delicioso que mandaste». Margaret operó la máquina con total naturalidad, sirviendo el agua caliente en la tetera. «¿Ya aprendiste a usarla tan rápido, abuela?» «Oh, sí. Al principio me costó un poco, pero después de un par de veces le agarré el truco. Es una maravilla poder elegir la temperatura. Ya sabes que para este té el agua no debe estar hirviendo a borbotones». Margaret le acercó una taza a Emily. «Gracias, abuela. Oye, mamá me contó que cuando oliste el cacao de México dijiste que lo extrañabas». «¿Por qué?» Margaret hizo una pequeña pausa y, con una mirada llena de nostalgia, comenzó a hablar. «La verdad, mi niña, es que cuando yo era joven, viví un tiempo en México». «¿En serio?» Emily estaba boquiabierta. Jamás había escuchado esa historia. Fue en la década de 1960. Yo estudiaba Historia del Arte en la universidad y me fui de intercambio a la Ciudad de México por un año para investigar arte precolombino en la UNAM. En esa época, casi no había ingleses por allá. Margaret le contó de sus vivencias, lo difícil que fue adaptarse a un país tan distinto, la barrera del idioma, pero, sobre todo, la inmensa hospitalidad de los mexicanos que la acogieron. Lo que más recuerdo es a la familia con la que me hospedaba. Todos los días, al caer la tarde, la señora de la casa preparaba chocolate caliente o café de olla y lo servía con un pan dulce llamado concha. Al principio me parecía muy dulce, pero poco a poco me enamoré de ese ritual. Ese momento de sentarnos todos a platicar y tomar chocolate era el consuelo de mi corazón tan lejos de casa. Una fina capa de lágrimas asomó a los ojos de la abuela. Cuando olí el cacao que me mandaste, todos esos recuerdos volvieron de golpe. Las calles empedradas, la gente tan amable, los atardeceres tomando chocolate. Todo regresó a mi mente con tanta claridad. Emily tomó la mano de su abuela con fuerza. Ese cacao de México había logrado despertar los recuerdos más preciados que yacían dormidos en lo profundo de su corazón. Un nuevo propósito. A partir de entonces, el cambio en Margaret asombró a toda la familia. Comenzó a levantarse cada mañana para encender su máquina y prepararse su té. En cuestión de días, ya no necesitaba la ayuda de Catherine para nada. El cambio no se detuvo ahí. Un día, Margaret se puso el delantal y empezó a hornear scones nuevamente. Sus manos parecían recordar los movimientos que la mente había olvidado temporalmente. Salieron del horno igual de esponjosos y deliciosos que siempre. Para acompañar el té y el chocolate siempre hace falta un buen pan, ¿no crees? Los dulces mexicanos que mandaste estaban riquísimos, pero me dieron ganas de hornear otra vez. Ese fin de semana, Margaret le hizo una petición muy especial a Catherine. Sé que en Londres hay un mercado que vende productos latinos. ¿Podrías llevarme? Catherine casi se va de espaldas. Durante meses, Margaret se había negado a pisar la calle. Al llegar a la tienda de importaciones mexicanas, Margaret parecía una niña en una juguetería. Tocaba los paquetes de tortillas, el mole, el pan dulce, y le pedía a su hija que le leyera las etiquetas. Al salir de la tienda, Margaret susurró, «Me encantaría volver a México algún día». El reto de Margaret fue aún más allá. Empezó a estudiar español por Internet. Con la ayuda de Emily, aprendió a usar una tableta electrónica. El poquito español que aprendí de joven ya se me olvidó casi todo, pero quiero empezar desde cero. Lo voy a necesitar si algún día regresamos a México, ¿verdad?
Ver a Margaret repitiendo en voz alta sus lecciones de español la hacía lucir más radiante que nunca. 2 meses después de estos cambios, Margaret tuvo su revisión médica habitual. Los resultados dejaron al doctor maravillado. El deterioro cognitivo se había estancado, e incluso mostraba signos de mejora. Para ser honesto, es muy raro ver una evolución tan positiva, confesó el médico. ¿Hubo algún cambio en su estilo de vida? Cuando Catherine le contó lo de la máquina, las rutinas diarias, la cocina y sus clases de español, el doctor asintió profundamente. Ya veo. Aprender a usar un aparato nuevo, seguir pasos secuenciales al cocinar, estudiar un idioma. Todo eso es excelente estimulación cerebral. Pero el factor más importante aquí es que su madre ha recuperado las ganas de hacer cosas por sí misma. Encontrar un propósito ha sido su mejor medicina. Emily no paraba de llorar mientras escuchaba esto por teléfono. Pensar que aquella maquinita de Coyoacán, recomendada por Doña Rosa, había obrado este milagro. Tiempo después, Emily le escribió una carta a Doña Rosa, mezclando inglés y el poco español que iba aprendiendo, para agradecerle de todo corazón. Semanas más tarde, recibió una cálida respuesta de México. Me da muchísimo gusto saber que su abuelita está tan bien. Preparar de comer o beber para nosotros mismos y para los demás tiene una magia especial. Un poder que sana el alma. Las puertas de mi casa en México siempre estarán abiertas para cuando su abuelita quiera venir a tomarse un chocolatito con nosotros. Leyendo la carta, Emily reflexionó sobre lo valioso de la cultura que había conocido. El cuidado puesto en el diseño de un electrodoméstico moderno que busca integrar y proteger a los ancianos de la familia, sumado a la filosofía del apapacho, de dar amor a través de algo tan simple como una bebida caliente. Ese abrazo cultural cruzó el océano e iluminó la vida de su abuela en Londres. Preparar una taza caliente esconde un poder inmenso, la empatía de pensar en el otro, el calor humano que conecta los corazones. Muchas gracias por leernos hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte y darle un me gusta.